Bueno, hoy nos reunimos para poder continuar conociendo la vida de Jesús, particularmente en lo que fueron los tiernos años de su crianza, ¿no? Y bueno, hoy elegimos, como habrán notado, cambiar el fondo, aprovechando el lugar en donde estamos. Hoy vamos a compartir la historia de hoy desde uno de los lugares similares a aquellos en los que a Jesús le encantaba juntarse con la gente para contar las grandes enseñanzas, ¿no? A Jesús le gustaba encontrarse con la gente en los lugares apartados y tranquilos, donde se podía escuchar, por supuesto, mucho más claramente la voz de Dios. Lugares como este y lugares como aquellos en los que Jesús vivía y se encontraba con la gente. En el video anterior dejamos a Jesús yendo con sus padres a Egipto. Ustedes se acuerdan que fue a ese lugar porque, bueno, Herodes lo buscaba para matarlo. Terminamos escuchando, leyendo y recordando esa terrible masacre de niñitos que se desarrolló en Belén. Y bueno, hoy estamos retomando la historia con un Jesús que tuvo que irse para salvar su vida. Tuvieron que llevarlo a sus papás para protegerlo, porque Jesús a esta altura, con sus 4, 5, 6 meses de edad que tenía, ¿qué es lo que él podía hacer? O sea, para eso estaban José y María, para cuidarlo y ayudarle. Lo llevaron entonces a Jesús a Egipto, y ahí estuvieron, no sabemos bien, pero entre 2 y 3 años. Esto nos cuenta que en Egipto Jesús aprendió a caminar. Sí, Jesús aprendió a caminar en Egipto. Jesús aprendió a hablar en Egipto, empezó a hablar en Egipto. Y la historia que hoy vamos a compartir está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, versículos 19 hasta el 23. Vamos a leer primero el versículo 19, que es el que nos pone en tiempo, o sea, qué es lo que ocurre cuando esta historia se desarrolla. Y dice: después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Miren, una de las cosas que me encanta de José y de María y que me ayudan a entender por qué Dios los eligió a ellos, ¿no? Es lo sabios que ellos eran. Cómo tantas veces les tocaba en la vida tener que seguir decisiones incomprensibles para ellos, ilógicas para ellos, pero Dios lo decía así. Y si Dios lo decía así, ellos le hacían caso. Qué buena manera de aprender a vivir la vida. José y María eran así. Y en esta oportunidad la historia comienza con Dios que se comunica de nuevo con José, porque era momento de cambiar el plan. Hasta acá había estado Jesús protegido en Egipto. Ahora era momento de cambiar de rumbo y de alterar las cosas. Lo que había pasado es que un par de años después de la espantosa matanza que conversamos en el video anterior, Herodes fue visitado por una enfermedad espantosa y terrible. Miren, no describo los detalles porque son realmente muy espantosos, ¿no? Es como que en el fin de su vida se manifestó algo así como que lo que sembraste en tu vida lo cosechaste al final de ella. Algo así fue. Pasó su vida haciendo daño, destrozando y matando sin misericordia, y su vida fue también así un final trágico y sin misericordia. Y cuando eso pasó, entonces dice el versículo 20 que le dijo el ángel: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitar la vida del niño. Ustedes saben, en aquel tiempo las noticias no corrían como ahora. ¿De qué manera podía haberse enterado José que Herodes, el que buscaba a Jesús para asesinarlo, habría muerto? No tenía una manera de enterarse, salvo que en algún momento. Pero bueno, Dios obró.
Dios actuó, Dios envió a un ángel porque llegaba el momento de cambiar la movida. Y entonces este ángel informó a José de lo que había pasado y no solamente le dijo eso, sino que dice en el versículo 21 que así se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Seguramente habrá sido, yo creo, ¿no?, una alegría para José decir, bueno, parece que los problemas terminaron, vamos a poder volver ahora y ahora sí empezaremos de nuevo a armar nuestra familia. Vamos a ver cómo nos arreglamos para hacer que Jesús, el Salvador, crezca de la manera que el Señor quiere que crezca y será en nuestra tierra, en nuestra patria. Y muy posiblemente los planes de José eran que se pudiesen instalar en Belén, la ciudad de David, ya que Jesús sería rey. Qué mejor lugar para crecer, criarse que David, la ciudad de David, que Belén. Hacia allá fueron yendo hasta que, cuando fueron entrando en territorio de Judea ya, dice el versículo 22, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Claro, ¿quién había quedado en lugar de Herodes? Arquelao. Saben, Arquelao era uno de los tantos hijos de Herodes, pero no era simplemente uno de ellos, era el peor de ellos. Dicho de otra manera, era el más parecido a él. Y saben que la primera medida oficial que tomó, porque cuando Arquelao fue nombrado para reemplazar a su padre, se armó alguna revuelta entre los judíos, y la primera orden que Arquelao da es la de que esa revuelta sea sofocada con la muerte de los que participaban, y mandó asesinar a cientos de judíos en esa revuelta. Así empezó a marcar lo que sería su gobierno. Qué personaje Arquelao, ¿no? Digno hijo de Herodes, evidentemente. Entonces, muy oportuno el consejo del ángel que le dijo a José, vayan para Galilea, una provincia que estaba a más de 100 kilómetros al norte de donde él pensaba quizás instalarse. Entonces fue a vivir a un pueblito llamado Nazaret, dice el versículo 22. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Y Nazaret era el lugar donde habían estado viviendo José y María antes de hacer el viaje a Belén por el tema del censo, ¿recuerdan? Nazaret era el lugar donde José tenía su casita. Nazaret era el lugar donde José había tenido por años su trabajo como carpintero. En ese lugar él se había estado ganando la vida por años, y en ese lugar se instaló y en ese lugar continuó siendo el carpintero de Nazaret. Y ustedes pueden imaginarse, porque saben que de lo que fueron estos primeros años de la vida de Jesús, no se nos cuenta mucho qué pasó con Jesús cuando tenía 4 años, 5 años, 10 años. No tenemos un registro escrito de lo que pasó con él, cómo iba creciendo, cómo era él, pero cosas que ustedes y yo sabemos, ¿no? Jesús como niño que crecía en un hogar como el de José y María, sin duda iba aprendiendo de su papá José a trabajar en la carpintería. Y de hecho ustedes saben que después de que José murió, Jesús continuó trabajando en la carpintería hasta que llegó el día del llamado, cuando él tenía ya 30 años. Jesús fue aprendiendo con su papá, seguramente observando como cualquier niño hace. Si vos sos papá o mamá, habrás observado como un chico ve a su papá trabajando con herramientas y se prende al lado mirando, observando, aprendiendo. Y Jesús fue haciendo así también, aprendiendo de su papá José el noble oficio de la carpintería. Seguramente que era excelente en su trabajo a medida que progresaba y aprendía. ¿Podés imaginarte lo que fue la educación de Jesús? Porque Jesús no fue a las escuelas que había en aquel tiempo, que dirigían los rabinos, los dirigentes religiosos de aquel tiempo, sino que Jesús aprendió a los pies de su mamá y yendo a la sinagoga los sábados a la iglesia. Esa es la enseñanza que Jesús tenía.
Los libros de texto de Jesús son las historias que María, su mamá, le contaba. Yo me la imagino varias veces a María saliendo a un lugar tal vez lindo y tranquilo como este y sentándose con su hijo a contarle quién era él, contarle el día que un ángel fue enviado por Dios para que se encuentre con ella y le diga que él iba a nacer y que él no sería el hijo de José, sino el hijo del Dios del cielo. Y esas historias que María le debe haber contado con tranquilidad y con gran sabiduría a Jesús, que iba creciendo y a medida que crecía iba aprendiendo quién era él. Jesús aprendía de los registros bíblicos que profetizaban quién sería él. Jesús aprendía también de mirar la naturaleza, porque en ella se podía ver y conocer de alguna manera quién la creó, porque la naturaleza también nos habla de Dios, como la Biblia nos habla de Dios. Y así Jesús fue creciendo en una gran armonía entre su parte física, su parte mental y su parte espiritual. Cada día fue aprendiendo más quién era Él. Y en el próximo video vamos a estar viendo un momento absolutamente crítico en lo que fue el desarrollo de toda su vida. Fue el día cuando más claramente que nunca antes Él entendió quién era Él y para qué estaba en este mundo. Porque Él de a poco iba aprendiendo, pero no se olviden, había un montón de cosas que María no sabía ni esperaba. María no podía enseñarle a Jesús que Él moriría en una cruz. Por supuesto que no, porque María no esperaba eso. María esperaba otra cosa. Esperaba que su hijo fuese rey. Pero vamos por parte haciendo lo mejor que podemos hacer. Estamos transitando un camino. Este camino es el camino de conocer a Jesús. Vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro entendimiento para que al ir transitando lo que es el crecimiento de Jesús niño hacia Jesús adolescente y joven, podamos hacerlo con el interés de conocer a ese Dios que nos ama tanto, que un día eligió seguir nuestro camino para poder rescatarnos y llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga y sigamos juntos haciendo lo mejor que se puede hacer, conocer a Jesús. Y no te olvides, algo muy bueno que podés hacer también es compartir a ese Jesús que estás conociendo con aquellos que te rodean. La falta de esperanza la tenemos por todos lados, pero quien conoce a Jesús empieza a tener cada vez más viva una tremenda esperanza en su corazón. Que esa sea tu realidad y la mía también. Que Dios te bendiga.